Sí. Bien, muy buenos días, gracias por su asistencia y disculpen el retraso. Me acompaña hoy el consejero de Educación y Cultura, que en breve les va a informar sobre las oposiciones a la función docente que convocará este año su departamento y que han sido uno de los principales temas tratados en la reunión del Consejo de Gobierno de esta mañana. Se trata de 459 plazas para docentes de educación secundaria y formación profesional, un número de plazas, como ven, muy importante. Antes, no obstante, de cederle la palabra para que les cuente todos los detalles de esta oferta pública de empleo aprobada hoy, paso a presentarles un primer balance del Plan de Protección Civil ante el riesgo de nevadas, que por primera vez, y quiero destacarlo, desde su aprobación en el año 1994, estuvo activado en fase de emergencia para hacer frente a uno de los temporales de nieve más intensos que hemos vivido en los últimos años. Durante las 87,03 horas de activación del operativo especial, desde las 21:44 horas del día 5 de febrero hasta las 12:47 del día 9, se dispusieron todos los medios humanos y materiales disponibles para establecer en el menor tiempo posible servicios básicos y esenciales a los aproximadamente 10.000 asturianos afectados por cortes en el suministro eléctrico en una actuación coordinada que implicó a 4 consejerías del Gobierno de Asturias, a Presidencia, Infraestructuras, a Empleo y a Sanidad, a la delegación del Gobierno, a 2 compañías eléctricas y a 3 empresas de telecomunicaciones. Durante los días de activación del plan se atendieron 174 emergencias por hielo y nieve en vías de comunicación autonómicas, 75 limpiezas en puntos de la red regional y se produjeron 247 cortes de carreteras. Asimismo, el Centro de Coordinación del 112 recibió cerca de 9.700 llamadas, un 12,38% por encima de la media, de las que más de 2.100, el 22,22%, correspondieron a comunicaciones relacionadas con este temporal. Para hacer frente a esta emergencia se constituyó un comité asesor que celebró 8 reuniones durante la emergencia. Bueno, el 6 de febrero, a las 8, a las 12:40 y a las 18 horas, el 7 de febrero, a las 9 y a las 6, el 8 de febrero, a las 9 y a las 18 también, el 9 de febrero, a las 12 horas. Ya desde la primera reunión del Comité Asesor del Plan se establecieron procedimientos de coordinación y colaboración entre los organismos públicos y las compañías de suministro eléctrico y de telefonía para facilitar el acceso del personal de mantenimiento de las citadas redes a los puntos de las averías. Asimismo, se fijó como objetivo prioritario la apertura de carreteras cortadas por la nieve, la retirada y limpieza de árboles y desprendimientos, no solamente para facilitar el acceso a los puntos de las averías, sino también a los núcleos de población. Como consecuencia de la falta de suministro eléctrico, la red de telecomunicaciones fija y móvil quedó afectada en diversos puntos de la comunidad, especialmente en los municipios del suroccidente, y desde el servicio de emergencias se marcó como prioridad el restablecimiento de la cobertura de telefonía móvil estuviera orientado a permitir, en primer término, la comunicación de las personas afectadas con el teléfono 112. Quiero aprovechar para poner en valor el excepcional esfuerzo y el trabajo de coordinación realizado por todos los efectivos y entidades implicadas en la resolución de la emergencia, que en muchos casos han trabajado en condiciones extremas y en zonas de elevado riesgo por la nieve y el hielo acumulados, con grandes dificultades de acceso a los emplazamientos donde estaban localizadas las líneas y subestaciones eléctricas averiadas y las antenas y centros de telecomunicaciones sin servicio. A modo de ejemplo, cabe destacar que algunos puntos de reparación de líneas eléctricas requirieron desplazamientos de varios kilómetros, en algunos momentos a pie y en condiciones muy adversas. Además, en el centro de telecomunicaciones de Vega de Riosa llegaron a acumularse espesores de hasta 1 metro de nieve en tramos de medio kilómetro por donde debían transitar los operarios. Por lo tanto, nuestro agradecimiento por la labor desarrollada y la agilidad en la respuesta, que permitió que en menos de 18 horas se restableciera el suministro eléctrico al 75% de la población afectada y en 72 horas a la totalidad de los usuarios. Un agradecimiento que también quiero trasladar a los alcaldes y alcaldesas de los municipios más afectados y al conjunto de operarios municipales y, sin duda a los vecinos y vecinas que ayudaron a los técnicos de las empresas eléctricas y de telefonía a acceder a zonas de especial dificultad, incluso en ocasiones con sus vehículos agrarios. Como en otros episodios de emergencias, este temporal ha tenido un carácter excepcional y, en este caso, decía que debemos felicitar a las personas profesionales que han intervenido en este episodio por la capacidad de respuesta de nuestros servicios de emergencia y de protección civil, que han vuelto a poner de manifiesto su profesionalidad para hacer frente
a riesgos que afectan directamente a la población. Un temporal, en definitiva, al que hemos dado respuesta mediante la activación, como decía al principio, por primera vez en situación de emergencia, del Plan de Protección Civil por riesgo de nevadas, con medio millar de incidencias, 506 de diversa consideración en la red de carreteras autonómicas, algunas de especial gravedad, como el desprendimiento de varias toneladas de rocas y tierra en la S29, la principal vía de acceso al municipio de Ibias, con cerca de 10.000 llamadas atendidas por el 112, con 10.000 personas sin suministro eléctrico y 40.000 sin señal de televisión. Más de medio millar de personas movilizadas entre efectivos del SEPA, del Plan de Viabilidad Invernal de la Consejería de Infraestructuras y también personal de las empresas privadas. 8 reuniones de coordinación en la Morgal con presencia de representantes de 5 consejerías, de la Administración General del Estado y de empresas privadas de producción de energía eléctrica y servicios de telecomunicaciones. El Plan de Protección Civil ante el riesgo de nevadas sigue activado en situación de preemergencia, de prevención y vigilancia, y es necesario también volver a hacer un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía en aquellas localidades y zonas afectadas por riesgo de aludes o desprendimientos. Como saben, las condiciones meteorológicas provocaron múltiples incidencias de diversa magnitud que obligaron a contratar 7 obras de emergencia en otras tantas vías autonómicas. En concreto, se trata de reparaciones de hundimiento de carreteras en la S29, San Antolín-La Regla, en la S258, Colunga-Infiesto, en la PI10, Borines-Sieres, en Piloña, en la CO4, Covadonga-Los Lagos, en Cangastonís, CD2, Sandiche-Ferreras, en Candamo, MO1, Santa Eulalia, Busloñe, en Morcín, y en la S375, en Figaredo, en Mieres. En total, en estos trabajos se están invirtiendo un importe superior al $500.000 de euros. La Dirección de Carreteras ha estado en plena coordinación con el Servicio de Emergencias para hacer frente a las incidencias. Más de 125 profesionales adscritos de forma específica al operativo de vialidad invernal han trabajado con diverso material, diverso equipamiento. Todo ello ha permitido responder de forma eficaz a las emergencias del temporal. Hoy están restablecidas las conexiones con la meseta desde todos los puertos autonómicos, aunque siguen siendo necesarias las cadenas para circular por Tarna, Ventana, Somiedo y San Lorenzo, y únicamente permanecen cortada la carretera de acceso a los lagos de Covadonga y la del puerto de La Cubilla. Los operarios de infraestructuras, además, también trabajan en la vía que va del Entrego al Condado, donde se ha producido, como saben, un argallo y es posible que no se pueda abrir hasta el día de mañana. Bien, por otra parte, hemos aprobado en este Consejo de Gobierno la renovación del convenio suscrito con la Administración General del Estado para el uso de la aplicación Orbe como mecanismo de acceso al sistema de interconexión de registros. Esta aplicación en la nube permite digitalizar y firmar electrónicamente la documentación presentada en ventanilla de registro e intercambiar asientos registrales en línea. El Principado se adhirió en diciembre del año 2015 a este sistema que posibilita la digitalización del papel que presenta el ciudadano en las oficinas de registro para enviarlo electrónicamente a su destino al instante, independientemente de la ubicación geográfica o nivel de administración competente. Actualmente hay 9 oficinas habilitadas para trabajar con esta herramienta, el registro central y los generales de las 8 consejerías. Desde su puesta en marcha el 1 de diciembre del año 2015, en el Principado se han recibido casi 90.000 entradas y se han tramitado unas 60.000 salidas. Estas cifras nos convierten en la tercera comunidad, después por detrás de Madrid y Canarias, con mayor número de asientos enviados a través de este sistema. Además, esta herramienta ya funciona en 69 ayuntamientos asturianos que se benefician de sus múltiples ventajas y mejoran la relación entre ciudadanía y administraciones. En el caso concreto del Principado, Orbe ha favorecido un importante ahorro en el correo certificado del Servicio de Atención Ciudadana. Así, el gasto en cartas certificadas enviadas desde este servicio a otras administraciones públicas ha pasado de más de 64.000 euros en el año 2015 a 13.098 en el año 2017. Cedo ya la palabra al consejero de Educación y Cultura y a continuación ambos dos quedaremos a su disposición para cualquier duda o pregunta que quieran plantear. Consejero. Muchas gracias, consejero. Buenos días. Pues, en primer lugar, informarles sobre la oferta de empleo público para el 2018, su aprobación y ejecución. Si me permiten previamente algunas consideraciones relevantes sobre este aspecto, nuestro programa de gobierno para esta legislatura tiene como uno de sus compromisos prioritarios pues aprobar convocatorias anuales de ofertas de empleo público para el acceso libre a la función docente con la máxima cobertura de jubilaciones que permita la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esto contribuye básicamente a 3 cuestiones para nosotros muy importantes.
La primera, a la reducción de la tasa de interinidad. La segunda, a crear plantillas estables. Y la tercera, obviamente, a dar oportunidades de ingreso a la función pública a nuevos titulados. Pero además, el pacto de investidura, aparte de nuestro compromiso, como he dicho, de gobierno, el pacto de investidura con Izquierda Unida también hace referencia al apartado denominado defensa de los derechos y servicios públicos, a que se procurará la mejora de las condiciones de los trabajadores en los servicios públicos, preservando la calidad del empleo, reduciendo la interinidad. Por tanto, tanto nuestro objetivo de programa de gobierno como este acuerdo de investidura son, digamos, la razón de esta apuesta firme por la oferta de empleo público. Como ya saben, para cumplir estos compromisos, ya en el 2016 hemos sacado la mayor oferta pública de empleo, 413 plazas para profesores de secundaria, 31 especialidades, 13 plazas del cuerpo de inspectores y 42 de catedráticos de música. En total, 468 nuevas plazas, repito, en la ejecución convocada para el 2016. Pues bien, hoy el Gobierno del Principado de Asturias, como ya ha señalado el consejero de la Presidencia, ha aprobado la oferta de empleo público para el 2018 de esta Administración del Principado de Asturias. Esta oferta de empleo público supone en educación contar con 114 plazas correspondientes a la tasa de estabilización, y estas 14 plazas, 114, se sumarán en la ejecución del 18, porque todas se van a ejecutar este 18, se suman a las 525 aprobadas en la oferta de empleo público del 17, de las cuales 345 eran de acceso libre y 180 promoción interna. Esta convocatoria pues, reafirma el cumplimiento de este compromiso al ser de nuevo la mayor convocatoria de oposiciones de la historia, con un total, hablo del 2018, de 639 plazas, 459 de ingreso libre, de las cuales 358 son para profesores de enseñanza secundaria y 101 para profesores técnicos de FP y 180 para promoción interna, es decir, cambio de maestros al cuerpo de profesores o de profesores de escuelas de idiomas al cuerpo de profesores de secundaria. El desglose de estas plazas por especialidades, que son 17 especialidades para el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y 10 para el cuerpo de profesores técnicos, se anunciará previsiblemente este mismo mes de febrero. El objetivo de la convocatoria no es otro, como ya es sabido, de alcanzar, al finalizar estos 3 años de ejecución, el 8% de la tasa de interinidad. Si me preguntan por los criterios que hemos tenido en cuenta a la hora de seleccionar las especialidades, pues básicamente han sido 3: el número de vacantes de cada especialidad, el número de oposiciones que ha tenido esa especialidad y la coordinación, y esto es muy importante, con otras comunidades autónomas, puesto que habíamos convenido esa coordinación para evitar lo que se suele llamar coloquialmente el efecto llamada. Y además quisiera señalarles que hemos reforzado este compromiso con un acuerdo unánime con las organizaciones sindicales, un acuerdo que podemos calificar de histórico, a los efectos de fijar criterios y calendarios para los procedimientos selectivos del periodo 2018 hasta el 2022. Este acuerdo pues, proporciona a los aspirantes transparencia, claridad, seguridad y, desde luego, compromiso con todo lo relacionado con el procedimiento selectivo. Decirles que queda pendiente de ejecución la OPE de 2017, que afecta al cuerpo de maestros, cuya oposición se celebrará en 2019, como también ya habíamos anunciado, en coordinación con otras comunidades autónomas. Son al menos 528 plazas a las que habrá que sumar las que resulten de la tasa de reposición del 19 y del 20. Se convocarán, repito, en el 19 para el cuerpo de maestros y en sus 7 especialidades. Y habrá también pendiente, o está pendiente también de convocatoria, una promoción interna para el acceso a cuerpos de catedráticos que se ejecutará entre septiembre del 2018 y diciembre del 2019.
Y asimismo, una vez que el Ejecutivo Central, el Gobierno de España, apruebe la tasa de reposición para el 18, que está pendiente y supeditada, como saben, a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pues esto supondrá una segunda oferta de empleo público personal docente que se aprobará oportunamente, repito, tras la aprobación de los presupuestos y cuando sepamos cuál es la tasa de reposición resultante para el 2018. Y los puestos se ejecutarán, obviamente, entre el 19 y el 21. Pues estas cifras de plazas de oposiciones que le estoy ofreciendo tienen un claro reflejo en la plantilla y en su estabilización. De hecho, este año 2018 disponemos de una plantilla de 9.182 puestos de profesores, es decir, 203 más que la plantilla del 2017. Y esta estabilización, como saben, es otro de los objetivos de la Consejería de Educación y Cultura. Esta oferta de empleo que hoy se aprueba y la subsiguiente convocatoria pues permitirán, como hemos dicho, conjugar dos aspectos esenciales de la política educativa del Gobierno. De una parte, la mejora del empleo público y también la mejora del servicio público educativo, que es el objetivo esencial de la política de la Consejería, dado que, sin duda, se mejorará la calidad de la enseñanza y la atención a los alumnos, que es el fin último de nuestra política, como siempre hemos dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Quedamos a su disposición. Por aclarar, consejero, por aclarar las cifras, porque han sido muchas y no quisiera yo meter la pata. Sí. Porque usted habla de 639 plazas, sin embargo, en la nota que nos dan son 459. Usted dice que las de este año hay que sumar las 500 del año pasado, sin embargo, en la nota dice que en estas 400 estarán incluidas las 300 del año pasado. A ver, este año, ¿cuántas son? ¿Cuántas están pendientes? Si es posible, por aclarar. Perfecto. Primero, en primer lugar, vamos a convocar oposiciones al cuerpo de profesores de secundaria y de formación profesional. Esto queda claro, ¿no? El total de plazas que serán objeto de la convocatoria son 639, pero no todas son de ingreso libre. De esas 639 tenemos 459 de ingreso libre. Y si las desglosamos, estas 459, porque unas son de secundaria y otras de FP, son 358 de secundaria y 101 para profesores técnicos de FP. Y si a ello le suma las 180 de promoción interna, pues resultan el total de esas 639. ¿Cuáles son las de promoción interna? Aquellas que afectan a profesores que, siendo del grupo pasan al grupo A o quieren pasar, para entendernos, maestros a profesores de secundaria, o profesores de escuela de idiomas a plazas de institutos de educación secundaria. Creo que la suma... ¿Y en estas 459 están incluidas las de 2017 o las de 2017 son a más a más? No, están incluidas porque tengan en cuenta que en la OPE del 18 solo hemos sumado 114 y a ellas hemos sumado las 525 del 17. Sí, una cosa es, como usted sabe, la oferta pública de empleo de cada año. Luego es su ejecución que puedes tardar 3 años o tienes 3 años. Por lo tanto, teníamos una oferta del 17 equivalente a 525 plazas. Tenemos ahora una de 114 del 18, la sumamos y ejecutamos las 639. Que es la que se va a convocar ahora. Eso es. Perfecto. Que son las que se van a convocar. Se van a convocar en la fecha ya más o menos conocida, siempre en coordinación con otras comunidades autónomas. Y un dato muy importante, antes de su convocatoria serán conocidos, como es obligado y compromiso nuestro, claramente los criterios de valoración de las mismas. ¿Esa fecha conocida nos la recuerda? Está en la segunda quincena del mes de junio. Está sin cerrar todavía. Bien, ¿más preguntas? Que no han hecho comentarios sobre el tema de la retirada del proyecto de ley de estaciones de servicio, un poco los motivos y la valoración.
Sí, efectivamente, pues saben que era intención de este Gobierno, no solo del Gobierno de Asturias, sino de varios gobiernos de comunidades autónomas, plantear una ley que garantizara la presencia física de trabajadores en las estaciones de servicio, en las gasolineras, atendiendo a razones de seguridad, de empleo, de acceso de personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, parece que todas esas alegaciones o todas esas cuestiones que las comunidades autónomas habíamos planteado en su momento y que planteamos en el contenido de la ley contravienen o, en este caso, contravienen la normativa comunitaria y, por lo tanto, así se nos hizo saber al conjunto de comunidades autónomas españolas, no recuerdo ahora el número exacto de comunidades que planteamos una normativa específica, así se nos hizo saber en Bruselas la Comisión que se contravenía la normativa comunitaria y que, por lo tanto, en ningún caso se iba a aceptar que se excepcionara o, al menos con los argumentos que las comunidades autónomas habíamos recopilado, con los argumentos que habíamos establecido, que no era posible, en este caso, desarrollar una ley que obligara a estos establecimientos a tener presencia física durante determinadas horas al día o a que no dejaran de tener esa presencia física fundamentalmente en horario nocturno. Por lo tanto, ante esa imposibilidad advertida por parte de la Comisión Europea y tras consultas jurídicas decidimos la retirada de este proyecto de ley, efectivamente, porque acabaría con un procedimiento de sanción y además acabaría no pudiendo aplicarse. Por lo tanto, a pesar de nuestra intención y de nuestra propuesta inicial, parece que, como así se nos hizo llegar, no tendría ningún tipo de encaje jurídico y, por lo tanto, estaría abocada al fracaso esta normativa. Pero ¿están estudiando alguna posible alternativa? Leo que estudiarán medidas para facilitar el acceso a las gasolineras a personas con... Sí, efectivamente, para el Gobierno de Asturias la preocupación sigue estando efectivamente en esos elementos que antes le comentaba. Por una parte, el empleo, que efectivamente no es un argumento jurídico, en este caso, que se haya aportado, pero que nos parece una cuestión importante, pero fundamentalmente hay dos. Es una cuestión de seguridad, en este caso, el material que se maneja y el tipo de instalaciones, y en segundo lugar también para personas con algún tipo de discapacidad que efectivamente puedan necesitar algún tipo de ayuda en el acceso a este bien o a este servicio. Seguiremos efectivamente estudiando qué alternativas o qué opciones para mejorar ese acceso, para permitir ese acceso en condiciones de seguridad y en condiciones, en este caso, para las personas que requieran ayuda, pero desde luego que no se puede plantear, o al menos así nos lo han hecho llegar los servicios jurídicos de la Comisión, no se puede plantear a través de leyes autonómicas que ya le digo que contravendrían la normativa comunitaria y que por lo tanto estarían abocadas al fracaso. No obstante, efectivamente, la preocupación sigue estando ahí. Creemos que los argumentos que defendimos en su momento siguen siendo válidos, pero ustedes tienen que considerar que una ley que fuera inútil, una ley además que estuviera con alguna amenaza de sanción y por lo tanto no se pudiera desarrollar, pues no es posible que el Gobierno siga adelante. No obstante, efectivamente, estudiaremos todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la seguridad y con el acceso de personas con algún tipo de discapacidad. Para el consejero de Educación, sobre el tema de las oposiciones, ¿hay un porcentaje de las especialidades que van a tener mayor número de plazas? Pues no sé, matemáticas va a tener la mayor parte de las plazas que se van a convocar dentro de las especialidades. Quiere decir que entre las especialidades que sí ya están determinadas, quiere decir que entre las especialidades que ya tenemos determinadas, ¿cómo se van a repartir este número de plazas? Pues básicamente en función de las plazas vacantes en plantilla funcional, es decir, aquellas plazas que vienen siendo reiteradamente ocupadas por profesorado interino durante varios años, se entiende que estas plazas están ya asentadas y, por lo tanto, deben ser cubiertas de manera orgánica. Por lo tanto, el número variará en función, básicamente, de este factor. Y era lo que le anunciaba, que prevemos que a finales de este mes de febrero podamos ya comunicar el número de plazas por cada una de las 27 especialidades, creo que son 17 de cuerpos de secundaria y 10 de profesores técnicos de formación profesional. Por lo tanto, 27.
respecto al temporal y al balance, ha habido críticas, sobre todo por parte del sector del transporte, del hecho de que no pudiesen circular por la autopista del Huerna, y bueno, se hablaba de que unos 3.000 transportistas se habían visto afectados, incluso bueno, daban cifras de que perdían unos 500 euros por tener que parar y mantener esos descansos a los que se ven obligados. Bueno, efectivamente, todas las acciones del plan de nevadas y de la activación en situación de emergencia son conducentes a prevenir, efectivamente, a prevenir cualquier tipo de incidente o de afectación a las personas, a la actividad económica, a los bienes y, por lo tanto, todo está en sintonía con que un temporal, en este caso, los que se prevén en el plan de nevadas, tengan la menor incidencia posible en la vida de las personas. Bueno, usted me pregunta por una cuestión muy concreta, precisamente en una vía que no es titularidad del Principado. Yo lo que sí le puedo decir es que todos los equipos de emergencias, todos los equipos de carreteras han trabajado para restablecer en el menor tiempo posible una situación efectivamente que nadie deseaba, pero que, le vuelvo a insistir, ha sido excepcional. Comentaba al principio y al final que desde el año 1994 el Principado de Asturias tiene un plan de nevadas activado durante una serie de meses al año, pero que nunca se había activado en situación de emergencia. Por lo tanto, creo que hay que tener también en cuenta esa excepcionalidad. Como excepcional también fue las dificultades de acceso también de los operarios, de las compañías de telecomunicaciones, de las compañías eléctricas, también a las subestaciones, a las columnas que debían de repararse, y por lo tanto hay que tener en cuenta también todos esos factores. Un temporal, además, que se ha prolongado durante varios días y, por lo tanto, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Con esto no le quiero entrar en la cuestión en concreta de la autopista del Huerna, que efectivamente habría que analizar en su caso. Lo que sí tengo que apuntar es que la coordinación con la delegación de gobierno ha funcionado en este episodio de emergencias y, por lo tanto, la colaboración ha sido siempre para restablecer lo antes posible las vías de comunicación, para restablecer lo antes posible los servicios básicos. Claro que se han producido trastornos, claro que se han producido retrasos. Antes agradecía a los ciudadanos y a las ciudadanas no solo la colaboración, sino también la paciencia. Ahora, si me pregunta sobre alguna vía en concreto, yo le puedo decir que las vías de titularidad autonómica se ha actuado con prontitud, se ha actuado para restablecer en condiciones de seguridad esa apertura de las vías. Se está actuando todavía en estos momentos, como saben, en algunas reparaciones de emergencia. Si me pregunta por la coordinación con el Estado, la Administración del Estado ha funcionado, hemos mantenido interlocución constante y permanente. Bueno, vamos a ver, lo que le estoy comentando es, ha habido coordinación para restablecer los servicios básicos de transporte, de acceso de los ciudadanos y de las ciudadanas. En este caso, sé que usted no me va a pedir que justifique algunas de las situaciones que se pudieran producir a lo largo de los días que duró el temporal. Por lo tanto, creo que son cuestiones diferentes. En lo que trabajó la Administración del Principado de Asturias fue por restablecer cuanto antes esos servicios básicos. Hubo interlocución, hubo diálogo y hubo coordinación con la delegación de gobierno y con los ministerios y con el Ministerio de Fomento para el restablecimiento de esas comunicaciones y, evidentemente, ya sabe usted la postura que tiene el Gobierno de Asturias de exigencia en relación a las infraestructuras del Estado y, en concreto, de exigencia para una vía ferroviaria, para lo que es la variante de Pajares, para que entre en servicio cuanto antes. Bueno, deben tener en cuenta fundamentalmente los plazos que se establecen, los plazos de la convocatoria. Actívate, quiero recordarles que es un programa mixto de empleo-formación convocado efectivamente por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y se trata de una de las líneas de subvención dirigidas a los ayuntamientos, a las entidades locales. La concesión de ayudas para este programa se realiza teniendo en cuenta lo establecido en las bases reguladoras y en la propia convocatoria.
Se trata de dos procedimientos diferenciados, pero ambos deben respetarse escrupulosamente. La resolución de aprobación de la convocatoria fue publicada en el BOPA el 4 de octubre de 2017 y el plazo de presentación de solicitudes finalizaba el 19 de octubre, fecha en la que las entidades locales debían estar acreditadas para ser beneficiarias de los fondos y para cumplir con todos los requisitos exigidos. Desde lo que se hizo desde el Servicio Público de Empleo fue una actuación con total transparencia y diligencia en ambos procedimientos. De hecho, se han resuelto acreditaciones en 2 meses cuando se trata de un trámite que puede durar hasta una duración de hasta 6 meses. Además, el Servicio Público de Empleo se puso en contacto con las entidades locales ya en el mes de junio para informar sobre los requisitos que debían cumplir con la nueva convocatoria y las fechas de referencia. Si algunos municipios no han recibido en este caso ayudas para Actívate, es porque no cumplían algunas de las cuestiones de la propia convocatoria o no cumplían en tiempo y forma los requisitos establecidos. Pero lo vuelvo a insistir que se hizo con total transparencia, que se facilitó información a los municipios. Hubiéramos efectivamente preferido que el porcentaje de ejecución hubiera sido mayor, pero en todo caso no se debe a una falta ni de diligencia ni de transparencia por parte de esta administración. Bueno, el Gobierno de Asturias lo que está comprometido con la Federación Asturiana de Concejos es en buscar efectivamente soluciones, pero soluciones que deben estar dentro del marco del cumplimiento de las leyes, del cumplimiento de las sentencias. Por lo tanto, para la devolución de esas ayudas, el Gobierno de Asturias ha actuado y actúa motivado por una sentencia. Por lo tanto, creo que eso hay que destacarlo. Desconozco la propuesta en concreta del Partido Popular, pero ante cuestiones de este tipo no parece que las soluciones sencillas, las soluciones tan simples, que no sé jurídicamente cómo se podrían sostener. Supongo que el Partido Popular estaría en condiciones de explicarlo, pero con solo ese titular ya le digo que me parece una solución demasiado sencilla para que una administración con una sentencia judicial que obliga a reclamar una serie de fondos a otra administración pueda decir de forma tan simple que se hace cargo como responsable civil subsidiario, que me parece que usted ha comentado. Lo que sí estamos comprometidos efectivamente es a encontrar la mejor de las soluciones para las corporaciones locales y también para la administración autonómica, teniendo en cuenta efectivamente que la administración autonómica ha actuado y actúa bajo el mandato de una sentencia judicial. Para eso hay interlocución con la Federación Asturiana de Concejos y se lleva trabajando ya tiempo en esta cuestión. Ya le digo que de mano, tal como me lo comenta, desconfío de soluciones tan simples, puesto que la sentencia en este caso es muy clara. Un problema tan complejo no parece que pueda ser resuelto con ese titular. No obstante, ya le digo que bienvenidas las propuestas que ayudaran a resolver un problema tan complejo como este, pero parece que estamos hablando de un planteamiento demasiado simple. Hablan de responsable civil por los errores en las bases generadas en las bases de los planes de empleo. Claro, me están pidiendo que opine de algo que seguramente que ustedes conocen muy bien porque lo acaban de recibir, pero deben tener en cuenta, y le repito una vez más, que el Gobierno de Asturias actúa motivado por una sentencia en este caso, pero que el Gobierno de Asturias está buscando con la Federación Asturiana de Concejos la mejor de las soluciones, la menos lesiva también para las corporaciones locales, porque entendemos el perjuicio, entendemos la situación y por eso estamos en contacto con la Federación Asturiana de Concejos para buscar la mejor de las soluciones. Si dentro de esas soluciones hubiera alguna que parece que de forma tan sencilla pudiera resolver esa cuestión, ya la hubiéramos adoptado, no tenga ninguna duda. No, el Gobierno de Asturias no hace valoraciones, en este caso, sobre cuestiones que tratan otras formaciones políticas. En relación a la quita de deuda para las comunidades autónomas, desde Asturias siempre hemos sido claros respecto a la idea de quita
indiscriminada de la deuda, ¿no? Estamos en contra. Yo creo que ustedes lo saben perfectamente. Así lo hemos dicho en múltiples ocasiones, como nuestro documento de valoración del informe de los expertos en financiación autonómica. Un sistema de quitas podría suponer una penalización para las comunidades autónomas que han llevado a cabo una política más responsable en esta materia. Nuestra posición es favorable a una reestructuración de la deuda. En cualquier caso, esa sería una decisión que, desde luego, debería llevar un análisis previo y que tendría que debatirse con claridad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que, como saben, no se reúne desde julio de 2017. Sí, consejero, sobre la autopista del Huerna. Parece que se ha abierto en Madrid el debate sobre el rescate de peajes. El Gobierno parece que está dispuesto a no renovar concesiones de concesiones que vencen ahora hasta el 2021. Otros partidos políticos piden que se amplíe el rescate a otras autopistas. La del Huerna, tras la ampliación hasta 2050, queda en principio fuera. Ustedes no sé si ven la posibilidad de reabrir el debate para cortar esos plazos o solicitar algo de Madrid o quejarse al menos de esa ampliación. Bueno, yo creo que efectivamente los gobiernos, más que una queja o una posición, el Gobierno de Asturias ha manifestado siempre, efectivamente, a favor de esa reducción o de la eliminación de ese peaje, pero ustedes conocen perfectamente que la responsabilidad de ese peaje, de la prolongación de ese peaje, tiene nombre y apellidos en nuestra comunidad autónoma, Francisco Álvarez Cascos, ¿no? Por lo tanto, y el Gobierno del Partido Popular. Nuestra posición es conocida en relación a esa cuestión y, por lo tanto, hubiéramos estado hablando de otros plazos, no hasta el año 2050, hablaríamos de otros plazos, de no haber tomado decisiones tan lesivas para los intereses de nuestra comunidad como se tomaron en ese momento. Para el consejero de Educación, quería saber si van a aprobar el grado de organización industrial. Sí. Como es bien sabido, la semana pasada en el Pleno de la Junta General, pues manifestamos que la Universidad de Oviedo, dado que había sido informado primeramente su propuesta, pues debería presentar una propuesta atendiendo, entendemos, a las consideraciones que se contenían en el informe desfavorable emitido a finales de diciembre por la Dirección General de Universidades. Posteriormente, como también sabrá, con espíritu de diálogo y la mayor lealtad institucional posible, pues se constituyó esa comisión mixta paritaria entre universidad y Principado, y en la que se informó a los representantes de la universidad de esa propuesta y de la necesidad de seguir trabajando en esta línea. Nosotros esperamos y deseamos poder autorizar esa titulación, pero evidentemente tenemos que contar con esa propuesta y esas modificaciones para poder autorizar y que prosiga su camino hacia la ANECA este grado de organización industrial. Yo he dicho y mantengo que confío en que podamos lograrlo cuando veamos esa propuesta con las modificaciones que entendemos pertinentes, puesto que no son cuestión de capricho, sino sujetas al principio de legalidad y requisitos exigidos por el decreto que regula estas titulaciones. Entiendo que todavía no la han presentado, ¿verdad? Aún no la han presentado. Por lo que me consta, consejero, la universidad entiende que con el documento de alegaciones que se presentó en enero daría respuesta al informe en el que se rechazaba la titulación. No sé si consideran insuficientes esas alegaciones y lo que están pidiendo es una ampliación, o si me lo puede explicar. Sí, justamente el objeto, o uno de los objetos fundamentales de esta comisión mixta creada es para tratar no solamente este grado, sino otras titulaciones que puedan ser presentadas por la Universidad de Oviedo. Y en el seno de esa comisión fue donde se convino la necesidad de presentación de otra propuesta por la Universidad de Oviedo que contenga pues, los requisitos mínimos exigibles en coordinación con lo que se había indicado en el informe de 27 de diciembre de la Dirección General de Universidades. Por lo tanto, yo creo que lo que procede es volver a verlo en el seno de esa comisión y tratar de resolver el tema y lograr su autorización.
Muy bien, más preguntas. Bien, bueno, el viernes pasado la consejera de Hacienda explicó en la Junta General con todo detalle el escenario presupuestario que se maneja en estos momentos, ¿no? La idea es llevar a la Cámara una ley o leyes que, en este caso, minimicen los efectos negativos no de una, sino de dos prórrogas presupuestarias debido, como ustedes saben, a la retención de 116 millones por parte del Gobierno central. Nosotros hemos pedido ya una reunión en enero, una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fíjense que no se reúne, como les decía antes, desde julio del año 2017 y desde luego que el Gobierno de Asturias no está dispuesto a renunciar a 116 millones que le corresponden para llevar a cabo sus competencias. La prórroga del Gobierno central no puede ser una prórroga automática para ayuntamientos y comunidades autónomas. La retención decidida por el Gobierno de España es injusta y supone un castigo para las comunidades autónomas. En el caso de Asturias, la retención, como saben, se suma a los efectos de la prórroga presupuestaria. Por lo tanto, esa decisión es especialmente dañina para Asturias. Tengamos además en cuenta que el Gobierno de Rajoy aplica esta retención sin haber presentado siquiera un proyecto de presupuestos. En España estamos en prórroga porque el Gobierno del Partido Popular lo ha decidido, no porque el Parlamento haya rechazado su proyecto de presupuestos. Eso hace aún más inaceptable la retención de 116 millones absolutamente necesarios para nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, ya le digo que en relación a esas leyes de crédito, el Gobierno está trabajando en ellas. La propia consejera lo explicaba el viernes pasado en su comparecencia en la Cámara para disponer de esos recursos cuanto antes. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, consejero. Muchas gracias.